Buen día a todos y todas. Mi nombre es Suyapa Giselle Verdugo. Soy integrante del número 5 de la clase de Administrativo 2. Expondré acerca de la capacidad de los contratistas, financiamiento de los contratos y de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones. La capacidad de los contratistas es la actitud para contratar e inhabilidades en esta que podrán contratar con la administración las personas naturales o jurídicas hondureñas o extranjeras que teniendo plena capacidad de servicio acrediten su solvencia económica, financiera y su idoneidad técnica y profesional y que no se hayan comprendidas en algunas de las siguientes circunstancias: haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos de la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Número 2. Haber sido objeto de sanción administrativa firme en 2 o más expedientes por infracciones tributarias durante los últimos 5 años. En este caso, la prohibición de contratar subsistirá mientras no se cumpla con la sanción impuesta de conformidad en el Código Tributario. Número 3. Haber sido declarado en quiebra o en curso de acreedores mientras no fueren rehabilitados. Número 4. Ser funcionarios o empleados con o sin remuneración al servicio de los poderes mientras no fueran rehabilitados. 4. Ser funcionarios o empleados con o sin remuneración al servicio de los poderes del Estado de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie en fondos públicos, sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 258 de la Constitución de la República. Número 5. Haber dado lugar por causa de la que hubiera sido declarado culpable a resolución firme de cualquier contrato de celebración en la administración o a la suspensión temporal en el registro de proveedores y contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de 2 años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en 2 ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva. Número 6. Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquier de los funcionarios empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas y la adjudicación o la firma del contrato. Número 7. Tratarse de sociedades mercantiles, en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieran influencia por razón de sus cargos o participaran directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos, que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados que refiere el número anterior. Número 8 y último, haber intervenido directamente o con asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción. En el artículo 28 de la Ley de Administración Pública también vemos a las prohibiciones de contratar. Las prohibiciones o inhabilidades para contratar previstas en el artículo se evaluarán y aplicarán de manera automática a los órganos responsables de la contratación y subsistirán durante concurran las circunstancias que las determinen. La prohibición de contratar prevista en el artículo 15.8 de la ley se entiende limitada al procedimiento de la contratación se contrare. También en el artículo 30 vemos acerca de la acreditación de los requisitos. Estos, pues, los oferentes deberán de presentar junto con su propuesta la declaración jurada que hace referencia, y en caso de que el oferente resultare adjudicario, deberá presentar las correspondientes constancias acreditando que en otros lo siguiente: no haber sido objeto de sanción administrativa firme en 2 o más expedientes,
no haber contratado o celebrado con la administración pública. C. Encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social, de conforme al artículo 65, literal B. Dichas constancias ser expedidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, Procuraduría General de la República y el Instituto Hondureño de Seguridad Social u otras autoridades competentes. Asimismo, el pliego podrá disponer la obligación del oferente, si fuere sociedad mercantil, de acreditarse los fines de los artículos 15, numeral 7 y 16 de la ley, la composición de su capital mediante certificación expedida por el órgano societario. El artículo 31 habla sobre los consorcios. Los consorcios, entendiéndose por estos, que son las uniones temporales de empresas que sin construir una nueva persona jurídica se organizan para anticipar en un procedimiento de contratación y de resultar adjudicadas para suscribir y ejecutar el contrato con los derechos y obligaciones que ellos compartan, incluyendo eventuales responsabilidades ante terceros. En tales casos, deberá acreditarse ante el órgano responsable de la contratación el acuerdo o convenio sin requerir escritura pública, por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo sujeto a las obligaciones de las partes, su participación y su relación con el órgano licitante. En caso de resultar adjudicario, deberá designarse mediante poder mancomunado un representante o gerente único. También se acreditará la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como la solvencia económica y financiera y la idoneidad técnica y profesional de ese último, observando lo dispuesto en el artículo 23 y 33 y siguientes de este reglamento. Dicha solvencia e idoneidad se podrá acreditar mediante la consideración conjunta de las credenciales de cada uno de los miembros. Los consorcios duran como mínimo el tiempo necesario para la ejecución del contrato hasta su extinción y liquidación. También vemos acerca de los contratos que en el artículo 32 hay contratos nulos. Los contratos son aquellos suscritos con personas que carecen de capacidad de ejercicio o que estuvieran comprendidos en cualquiera de las prohibiciones o inhabilidades a que se refiere el artículo 15 y 16 de la ley, que son nulos y deberá procederse en su liquidación con determinación de la responsabilidad solidaria a que hace referencia el artículo 19. Para los fines de ejecución temporal del contrato prevista en el artículo 2 del artículo 9, se entenderá por autoridad superior competente la que tuviere facultades de adjudicarlo. La resolución que dicte para la continuación excepcional de su ejecución expresará su motivo y comunicará de inmediato a la Contraloría General de la República y de la Dirección de Probidad Administrativa. En esto corresponde al órgano responsable de la contratación declarar la nulidad de estos contratos, debiendo comunicarse lo procedente a la Procuraduría General de la República para el ejercicio de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 19 de la ley. Las municipalidades tomarán acciones con el mismo propósito. Ahora pasamos acerca del financiamiento de los contratos. Comenzamos pues en el artículo 19 donde vemos la asignación presupuestaria. La asignación presupuestaria es la decisión inicial que se deberá indicar expresamente los recursos presupuestarios con los que se atenderán las obligaciones derivadas de la contratación. Excepcionalmente, podrá darse inicio a un procedimiento de contratación sin que conste la aprobación presupuestaria del gasto, pero el contrato no podrá suscribirse sin el cumplimiento de este requisito. En el pliego de condiciones o en los términos de referencia, según proceda, se advertirá de esta circunstancia y se indicará que la adjudicación quedará condicionada a su cumplimiento. Los contratos que al suscribirse carezcan de asignación presupuestaria serán nulos. Asimismo, la resolución del contrato por esta causa hará incurrir a los funcionarios responsables en las acciones administrativas, civiles o penales que determinen las leyes. La asignación presupuestaria entonces deberá constar en el expediente de contratación.
En la acción presupuestaria, en el artículo 40, vemos cómo hay una nulidad por falta del presupuesto. Esto es entonces el cumplimiento de lo previsto. Determinará la nulidad de los contratos si ello concurre en la responsabilidad administrativa, civil o penal de los funcionarios que hubiesen decidido contratar y que por acción u omisión hubieran podido inducir a ella. Será determinada según las circunstancias del caso y en observación de las normas legales sobre la materia. Luego, en el artículo 41 vemos que los pagos al contratista. Los pagos a los contratistas serán de acuerdo con las modalidades previstas en cada contrato, observando el artículo 28, 73, 91 y 96 de la ley correspondiente de este nombre. Entonces, el pago de los intereses de la ley se calculará expresivamente sobre el monto facturado que se pagará con retraso. Para estos fines, la Oficina Normativa de Contratación determinará mensualmente, en consulta con el Banco Central de Honduras, la tasa promedio para operaciones activas vigentes en el sistema bancario nacional, y deberá hacerse constar en un expediente cualquier acción o omisión del contratista presentando los documentos de cobro en forma incorrecta, con incompleta o con demora, o cualquier otra conducta que le fuera imputable que causare el retraso en los pagos, según dispuesto en el citado artículo 28. Párrafo tercero, así también deberá hacerse constar cualquier retraso imputable a la administración. Los pagos al contratista. El precio será cierto y determinado y se pagará al contratista de acuerdo con la ejecución real de las prestaciones a su cargo, sin perjuicio de la consideración de pagos anticipados. Y también el pago de precio podrá realizarse una vez o mediante pagos parciales de acuerdo con lo que se pacte en el contrato. La fiscalización de gastos públicos originado por la contratación será ejercida por la autoridad interna, sin perjuicio de las funciones del control presupuestario que corresponde a la Secretaría de Finanzas y de las atribuciones de control a posteriori de la Contraloría General de la República. En ejercicio de sus atribuciones, los organismos podrán examinar y fiscalizar los expedientes de contratación. Prosigo ahora con la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones. La Oficina Normativa es un órgano técnico consultivo del Estado que tiene la responsabilidad de dictar normas e instructivos de carácter general para desarrollar o mejorar los sistemas de contratación administrativa en sus aspectos operacionales, técnicos y económicos, así como en la prestación de asesoría y la coordinación de actividades que orienten y sistematicen los procesos de contratación del sector público. La oficina normativa está inscrita a la Secretaría de Trabajo o dependencia que designe el presidente de la República y es asesorada en el desempeño de sus funciones por un comité consultativo integrado por representantes de los sectores públicos y privados. Entre las funciones de la Oficina Normativa de Contratación son las siguientes. Número 1. Establecer y mantener actualizado el registro de proveedores y contratistas del Estado. B. Diseñar en ejecución y evaluar periódicamente normas y procedimientos operativos relativos al sistema de contratación y adquisiciones para corregir en forma oportuna la operatividad del sistema. C. Diseñar modelos, tipos de pliegues de condiciones y de contrato, así como de manuales para precalificación de contratistas. Número D. Diseñar y poner en ejecución sistemas de registro informático para procurar la información requerida en los procesos de contratación y adquisiciones, entre otras funciones. E. Prestar asistencia técnica a las distintas secretarías de trabajo y demás organizaciones del sector público para la capacitación del personal y para la puesta en ejecución de manuales de organización y funciones, control interno y procedimientos relativos a la actividad de contratación. F. Preparar anualmente estudios y análisis del comportamiento del precio de bienes y servicios para su utilización por las distintas dependencias en la preparación de proyectos de presupuestos.
como referencia a los análisis estadísticos del Banco Central de Honduras, del Instituto Nacional de Estadísticas y de la Cámara Hondureña de Industria y la Construcción y de otras fuentes de información confiables. G. Realizar estudios para actualizar anualmente los montos de inversión que determinan los procedimientos. H. Informar al presidente de la República, a los órganos responsables de la contratación y al Tribunal Superior de Cuentas, según corresponda, sobre la aplicación de las normas y los procedimientos diseñados. Y estudiar y preparar fórmulas para el reconocimiento de escalamiento de precios y de mayores costos en la contratación administrativas, según dispone la ley, y someter al Poder Ejecutivo para su operación. J. Cumplir otras funciones que disponga el reglamento, entre las cuales se encuentran las siguientes atribuciones: llevar el registro de contratos, informar a los órganos responsables de contratación a su solicitud sobre la existencia de causas que determinen la prohibición de contratar, resolver la declaración de dicha prohibición, realizar estudios sobre bienes y servicios de utilización común y formular normas y procedimientos para sistematizar este tipo de adquisiciones, establecer criterios uniformes y homogéneos para la formulación de planes anuales de contratación, preparar y elevar a la Secretaría de Despacho Presidencial un informe anual de actividades a más tardar el mes de enero del año inmediato posterior, velar por el cumplimiento de la ley de este reglamento, cumplir con cualquier otra atribución que le confieran las disposiciones vigentes. Entonces, la oficina normativa llevará un registro centralizado en el que se inscribirán los interesados en la adjudicación de contratos con los organismos estatales. En el registro se anotarán los contratos ejecutados o en ejecución y la información sobre su cumplimiento, incluyendo, en este caso, multas, sanciones impuestas a los contratistas. Para este efecto, los órganos responsables de los contratistas remitirán a la oficina normativa los informes correspondientes. Asimismo, dichos órganos podrán requerir a la oficina normativa los informes que estimen necesarios. Los contratos de la construcción públicos y privados deberán ser inscritos en la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción para complementar la base de datos usada por el gobierno. Dicha inscripción durará 3 años y podrá ser renovada a la solicitud del interesado. Podrá también ser cancelada en los casos que disponga el reglamento, cuáles son los siguientes. A. Cuando el interesado no solicite su renovación, cuando con posterioridad en la inscripción constare evidencia de que el interesado se encuentre en cualquiera de las circunstancias inhabilitantes para contratar, cuando se estableciera que el interesado prestó información falsa mediante dolo o malicia, cuando constare acreditando que el interesado incumplió en 2 o más contratos anteriores, y cuando se comprobara el entendimiento malicioso de 2 o más oferentes en la licitación. La cancelación de registro no es excluyente de la responsabilidad que proceda. Bueno, siguiendo. Esta ha sido toda mi participación por el momento de la exposición. Ha sido un placer haber aprendido en esta clase. Espero que todos hayan aprendido también a razonar acerca de la Ley de Administración Pública. Así que muchas gracias por su atención.